A mí me parece, a mí Volvemos me aquí a parece este su que programa Tras las Rejas, en la segunda parte del programa especial. Tenemos el honor de contar con el comunicador, don Marvin Sandí, de mucha experiencia en diferentes facetas, especialmente en el tema radial, en un espacio conocido como Rompiendo el Silencio, muy popular en AM específicamente, que ha llevado a cabo varias investigaciones junto a otros medios, nos mencionó Canal 9 y demás, y que tenemos también al licenciado penalista, don Hugo Navas, que bueno, de importante trayectoria a nivel nacional, que no solamente se dedica a la parte política, con su participación con el PASE como secretario, pero además de eso, pues una trayectoria importante en despachos judiciales y como litigante. Vamos ahora justamente a la parte judicial, porque no puede escaparse. Hoy estábamos hablando al inicio del programa del tema de la lucha contra la corrupción, y la lucha por la corrupción hay que pasarla por el Poder Judicial y es inminente. Nos introducía don Marvin de los muchos casos que prescriben, que se quedan en investigación años de años, de años, de años, en una gaveta y que no sabemos ningún resultado. Porque una de las cosas que nos han llevado los costarricenses es la costumbre de que sí, bueno, vamos a denunciar el caso de corrupción y lo dejamos ahí. Se está investigando tal cosa, tal ilícito, y se queda ahí, y se queda como una especie de congeladora o limbo. Y ahorita vemos, como lo dijo también el licenciado Navas, cómo el tratamiento de un ciudadano común y corriente no es el mismo tratamiento que se le dan a este tipo de personajes que cometen eventuales delitos o que ya son sancionados de delitos en específico. Y entonces encontramos un grado de distinción que no está dentro de la ley. La ley no dice vamos a hacerle una distinción a favor de fulano o de sutano. No, la ley es pareja para todos. Eso es lo que se supone que está dentro del marco normativo. En este caso, don Marvin, tema nuevamente. En este momento llevamos un año sin fiscal general, pero la fiscalía ha pasado por una tormenta que años de años nunca habíamos visto una cosa tan tremenda lo que le ha pasado a la fiscalía. Casos que se han denunciado, la trocha, cementazo, bueno, es una fila de casos que el Poder Judicial inclusive tiene hasta decir basta. Usted como prensa siente que hay realmente de parte del Poder Judicial un compromiso en la lucha contra la corrupción, y en este caso en particular, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ha sido ese compromiso? Si realmente lo han hecho o no. Bueno, quiero ofrecerles disculpas si me ven parpadeando un poquito este ojo porque lo tengo recién operado, pero bueno, yo creo que, a ver, son tantos los casos que se denuncian que probablemente sí, no existan los funcionarios suficientes para poderlos llevar al día. Digamos que esa puede ser una excusa, pero también existe la excusa que era lo que te decía. Para nombrar un magistrado se necesitan los votos de los diputados. ¿De dónde vienen los diputados? De los partidos políticos. ¿Quiénes representan esos partidos políticos? Los candidatos a la presidencia. Entonces estamos hablando de una cadena de personas que tienen que ejercer la ley, pero que son nombrados por políticos. Entonces, eh, yo no puedo aquí asegurar ni decir de forma irresponsable de que se les está pagando favores políticos a los políticos que los nombran. Pero es algo sorprendente ver que, digamos, un caso normal de una persona, rapidito se le da el trámite, rapidito se da el juicio y rapidito se da la condena y como dice el licenciado Hugo Navas, se toman las medidas correspondientes, inclusive con penas mucho menores, ¿verdad? Gente que ha cometido delitos mucho menores y que simple y sencillamente en el momento que se declaran culpables, ¿verdad? Se les da prisión preventiva y van a la cárcel. Bueno, hemos visto cómo muchos políticos en este país o les dan casa por cárcel, o dicen que están enfermos y les dicen que no pueden cumplir la sentencia en un centro penal. Caso específico, Farid Ayales, ¿verdad? Que en su momento se estaba muriendo de cáncer, ¿verdad? Y por eso no pudo cumplir la pena. Resulta ser que le dan la casa por cárcel y ahora anda gozando de muy buena salud. Bueno, qué dicha, ¿verdad? Porque tampoco le deseamos la muerte a nadie. Pero son casos que llaman la atención, ¿verdad? Y exclusivamente en políticos. Le puedo mencionar, por ejemplo, las denuncias que se hicieron rompiendo el silencio de Laura hacia el 2010, las cuentas paralelas,
y eso aún todavía está ahí, engavetado, ¿verdad? Entonces, como te digo, uno no puede aventurarse a dar por un hecho de que hay mano negra, ¿verdad? O que hay influencia política en este tipo de casos, pero sí le genera uno muchas sospechas, ¿verdad? A ver cómo casos que son tal vez menos importantes o casos de menos relevancia, que no involucran a políticos, se tramitan rápido, y casos donde están los políticos inmiscuidos, donde son de altas cantidades de dinero, el caso de Aldesa y otros más, ¿verdad? La Trocha, en fin, Cruzitas y demás, donde están involucrados muchos políticos, ¿verdad? Y estos no caminan, se quedan ahí estacionados. Entonces, pues yo siento que aquí lo primero que hay que cambiar es la forma de elegir, primero los diputados, ¿verdad? Y segundo, de que los que van a elegir puestos importantes como la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría General de la República, magistrados, fiscales, no sea por políticos que a la postre pueden generar, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo que sea así, pero pueden eventualmente generar un compromiso, y que les dé algún tipo de preferencia a la hora de ser juzgados si cometen un delito, ¿verdad? Licenciado, le escuchamos su opinión, licenciado Navas. Sí, a mí lo que me da es tristeza, más bien, porque increíble que no se respete el principio de igualdad en este país, ¿verdad? O sea, yo creo que ese tribunal no tiene manera de fundamentar el por qué ni siquiera le dio un monitoreo electrónico a una pena de 19 años, habiendo personas que, si- que están indiciadas por delitos mucho menores, de penas mucho menores, donde no se han condenado y están en casa por cárcel, o sea, indiciados. Ellos ya están condenados. Deberían estar con monitoreo electrónico y yo creo que si a ese tribunal no tiene manera de fundamentar el por qué no se le dio el monitoreo electrónico, que es la casa por cárcel. O sea, sinceramente, y no porque sea este caso, es porque me duele ver, yo cierro los ojos, he visto cientos de personas que las condenan a 5 años, las levantan las esposas y van directo a la cárcel. Ni siquiera el monitoreo electrónico. Ahora, estamos hablando de una pena de 19 años. O sea, ni siquiera un monitoreo electrónico. Es como, sinceramente, uno se decepciona del sistema en que uno opera. Esa es la realidad. Eso es lo que yo tengo que decir. Ahora, yo siento que la prensa también no está jugando un rol importante. La prensa no es incisiva. Porque, por ejemplo, esta pregunta que usted me hace, que yo me la hago y que se hace el licenciado Hugo Navas, deberían los medios de comunicación masivos hacérselas a la justicia, o sea, a los jueces, hacérsela al fiscal general y decirles, bueno, ¿por qué motivo? Casos que no son tan relevantes como estos, ni una pena tan alta, ustedes los envían a casa por cárcel con monitoreo electrónico como mínimo, inclusive los sacan después de las sentencias posados de aquí, de la sala de juicio, y porque en casos como estos no se da esa situación igual, ¿verdad? Entonces yo también siento que en algunos casos la prensa debería contribuir a que se aplique la ley de manera igualitaria, visibilizando estas irregularidades ante la opinión pública. Bien, en este momento tenemos elección del señor presidente o señora presidenta de la Corte. Tenemos pendiente, y lo sabe el licenciado Navas, el fiscal general. Acaban de nombrar el subrogante, pero no tenemos fiscal general en 14 meses, creo que estamos. Eh, Hay inestabilidad en el Ministerio Público, lo conocemos los que estamos en despachos, porque también hay un tema de que hay una discrecionalidad importante en el nombramiento de los fiscales y también parte de cómo se llevan las investigaciones. Citamos, por ejemplo, es que si en un caso que es poco relevante o de poco interés para el Ministerio Público se nombra a pocos fiscales o pocos recursos, obviamente ese caso no va a ningún lado. Y contrario censo sería el que sí le interesa al Ministerio Público, que nombran mucho personal, toda la disponibilidad de recursos y demás, y obviamente ahí habría algún interés. ¿Por qué les digo lo anterior? Porque justamente la Corte ha dicho, y con el anterior presidente,
de la necesidad de más recursos supuestamente para ya ver este tema de los delitos funcionales. Y es que este tema de los delitos en contra de la hacienda pública o los delitos por ser funcionario público, resulta que son de penas chiquiticas, son penas muy pequeñas comparado con el resto de penas que le meten a la gente. Por ejemplo, pongámoslo así, un robo agravado, etcétera. Resulta que pueden robarse millones de millones en el erario público y que comparado a lo que le ponen a un pobre hombre o una pobre mujer que robó algo por comer, resulta que el que roba por comer le meten más años que el que robó millones. Así estamos más o menos en nuestro país. Y es que el daño moral, ¿verdad? Es importantísimo porque estos recursos eran recursos de todos los costarricenses, de todos nosotros, los que hoy se juzgó de que había una culpabilidad demostrada, en este caso, de estas personas y que hubo una actividad dolosa delictiva. Muy bien. Ahora sí, quiero preguntarles a ustedes, ante esta situación que vemos de que a unos sí y a otros no, ¿cómo mejoramos eso? Porque también el tema es que la judicatura tiene que hablar con sus jueces. ¿Por qué? Porque el mensaje que estamos dando es un mensaje de impunidad. Y en la sensación de justicia, dar un mensaje de impunidad para los delitos relacionados con corrupción es muy grave. ¿Por qué? Porque entonces, si así como lo hace un exdiputado o un diputado en el ejercicio de su cargo, lo pueden estar haciendo hoy otros diputados y también lo pueden estar haciendo ministros y también lo pueden estar haciendo de todas las jerarquías que ustedes quieran mencionar. Y entonces esto se vuelve algo contagioso y ahí nos damos cuenta por qué el país no avanza. ¿Por qué? Porque entonces no va a salir ninguno, ni los puentes, ni las escuelas, ni nada, porque simplemente ellos dicen, al final de cuentas esto no va a ser sancionado, siguen en mano libre. Entonces, ese es el problema que tenemos. Para ustedes, ¿cuál es el mensaje de que no se haya cumplido entonces este principio de igualdad ante la ley y cómo esto se puede ser tomado por los mismos políticos para decir, no pasó nada? Te escucho, don Marvin. Bueno, le reitero, Miguel, para mi criterio, y no lo digo asegurándolo porque reitero, no tengo la prueba suficiente de hacerlo, sospecho nada más, y bueno, si tiene pico de pato, plumas de pato, y hace cuacuague es un pato, ¿verdad? Y me parece a mí que si yo eh, a Miguel lo nombro en un puesto, le estoy dando de comer a Miguel, Miguel en un momento determinado va a tener que pagar ese favor, aquí no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Entonces, basándose en una sospecha nada más, basándose en algo que cualquier costarricense puede estar pensando, ¿verdad? A ver, una persona que se metió en una casa a robar, que no se justifica, pero que es un delito menor, esa persona inmediatamente la procesan, inmediatamente la mandan a la cárcel. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué a esta persona que le está robando al pueblo, que le está robando al erario público y no solamente 5 millones, 20 millones, sino que cientos de millones, por qué estos casos van tan lentos? ¿Por qué motivo? Inclusive se equivocan y lógicamente en la recolección de pruebas. Vea, por ejemplo, el caso de cómo Oscar López es apartado del proceso. ¿A quién se le ocurre? Díganme ustedes, yo no soy abogado, ni soy juez, ni soy fiscal, no sé nada de leyes, pero ¿a quién se le ocurre que a una persona no vidente se le va a dar un expediente que no pueda corroborar para su defensa? O sea, es totalmente ilógico. Y este error hace que este proceso se dilate más, hace que se tenga que apartar una persona que eventualmente, ¿verdad? Que eventualmente podría ser parte intelectual del tema del delito, ¿verdad? Reitero, simple y sencillamente por un error que no me cabe a mí en la cabeza que personas que conocen las leyes al dedillo las hagan. Entonces, todas estas dudas, ¿verdad? Casos de personas que les dan casa por cárcel, así de forma inesperada, que siempre han estado bien de salud y que un pronto a otro pues se enferman, ¿verdad? Específicamente políticos, ¿verdad? Se les da casa por cárcel y simple y sencillamente usted los ve después que salen en fotografías en una piscina, ¿verdad? Y demás. Y que no es igual con los demás ciudadanos,
Entonces, esto lo hace uno pensar de que el tema política, legalidad y aplicación de la ley está muy de la mano. Y reitero que podría ser eventualmente devolviendo favores, ¿verdad? No es lo mismo que Miguel o Marvin Sandí se jalen una torta, como dicen popularmente, a que se la jale en este momento Laura Chinchilla o que se la jale Carlos Alvarado. Bueno, el caso de Carlos Alvarado con el tema Lopado. O sea, demostrado totalmente que tenía una doble intención la recolección de datos, ¿verdad? Que es algo totalmente ilegal. Y simple y sencillamente lo dejan salir del país, que se va a trabajar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa si se abre una investigación? Todo un proceso y un trámite para traerlo al país, y si no quiere venir, no viene. Entonces, todo esto, ¿verdad?, que se da en torno a casos de políticos y la aplicación de la ley, a uno lo hace sospechar de que podría eventualmente haber mano negra, ¿verdad?, sin asegurarlo, reitero, pero que a todas luces parece irregular, ¿verdad? Licenciado Navas, Sí, ¿usted a mí puede me querer parece, aportarnos ahí al respecto? sí, a mí me parece que el problema nace desde la raíz y lo estamos viendo, ¿verdad? 22 personas, 22 magistrados que no se pueden poner de acuerdo, es una vergüenza. Y de esos 22 vamos a sacar a un presidente que nos va a pasar igual que los dos presidentes anteriores, que están sentados en una silla y no andan revisando sus despachos. O sea, si llegara un presidente que le pusiera atención a este tipo de situaciones, por ejemplo, la de hoy, de cómo es posible que sea de una pena de 19 años y nada más se pide el pasaporte. O sea, eso es increíble. Yo a usted le puedo citar miles de causas donde eso no es posible. No es posible. Con las penas de 6 años, a veces cuesta que da en el monitoreo electrónico, con las penas de 6 años. Oiga, y una de 19 y le piden el pasaporte. O le estoy citando esa que tengo de un choque, donde igual le pidieron el pasaporte y firmar cada 30 días. Es que son cosas inauditas, pero vienen a raíz de esto, de que no tenemos las personas calificadas arriba en la raíz. No hay un presidente de una corte que haya demostrado que haya cambiado el sistema, que por lo menos esté pendiente de lo que está sucediendo en sus despachos. Por ejemplo, un buen presidente ve esta sentencia y llama a esos 3 jueces a ver, privadamente les pide el por qué hicieron lo que acaban de hacer. Por lo menos para que le fundamenten a él el por qué. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue esa diferencia? Vaya, tienen razón las redes de estar molestas porque lo he estado viendo de que ninguno nunca va a la cárcel y es cierto. O sea, de aquí a que esa sentencia quede en firme y si no es que lo mandan a un reenvío o hacen cualquier cosa, es posible que ya hasta la persona haya fallecido. Entonces, da a veces coraje ver que estamos en un sistema donde no pueden elegir un fiscal, donde pasan meses y no se puede tener un fiscal general, donde hay 22 personas que no se pueden poner de acuerdo y que quién sabe quién va a ser el presidente y va a ser otro presidente que va a estar sentado ahí, no va a hacer nada. Entonces, ¿sí? Todo el sistema anda igual. Estamos en un sistema donde la suerte de las personas es lo que, en un sistema, tener un sistema o cualquiera que enfrente ahorita un sistema penal es una incertidumbre tan grande que pobre persona la que la tenga, porque no va a poder dormir, no sabe cómo va a resultar, no sabe quién lo va a sentenciar, no sabe si hay capacidad o no hay capacidad en las personas que lo van a sentenciar, que, que es una incertidumbre total, total. A veces uno ve jueces que dice uno, ¿cómo llegó esta persona ahí? Y es inexplicable cómo llegó. O sea, simplemente está usted sujeto a lo que él vaya a resolver y punto. Nadie le puede decir absolutamente nada. No hay nadie que controle eso, excepto la prensa, que es la que puede llamar la atención de por qué una pena de 19 años ni siquiera un monitoreo electrónico se da.
Bueno, Entonces es muy triste. vea, licenciado Miguel, lo que se dio hoy, de un sujeto, creo que fue arrestado ayer, que asaltaba en las parabólicas de Santana. Lo cogieron y lo mandaron 2 meses a prisión preventiva. O sea, de una vez lo mandaron a prisión preventiva. Yo no sé si el caso será igual o similar, porque reitero, yo no conozco nada de leyes, pero una persona que asaltaba en las parabólicas de Santana, lo arrestaron ayer, lo llevaron a los casos de infragancia y simplemente lo mandaron 2 meses de prisión preventiva mientras se recauda más investigación y más denuncia. En este caso específico de Víctor Emilio Granados, de Martín Monestel y Rita Chávez, hay una sentencia que, si bien es cierto, no está en firme. Yo he visto casos de que con solo esta sentencia inmediatamente llegan, los esposan y los llevan a los centros penitenciarios a esperar de que se dé la sentencia en firme. No sé, reitero, si será que por darse esta situación de que no está en firme se da este procedimiento normal o qué, pero sí me parece muy ilógico. No, no, es totalmente anormal, Marvin. O sea, una sentencia de 19 años es la primera vez que veo que la persona le piden el pasaporte nada más. O sea, es inaudito, y la realidad es que las personas que estén ahorita en la cárcel y que hayan sido sentenciadas con 6 años y de inmediato hayan sido enviadas a la cárcel, tienen razón de revolucionar ahí, de morirse del coraje, O porque sea, eso no es posible, o sea, no es posible. el hecho, licenciado, de que no esté en firme la sentencia no le da pie lógica para actuar de esta forma, ¿o No, sí? no da lógica, no da lógica, porque generalmente arriba de 6 años todos se detienen. O sea, es increíble que, que sin ser adulto mayor, sin tener ninguna consecuencia de salud, sin tener ningún agravante como para no dictarle una medida cautelar más fuerte, solo se le pide el pasaporte. Es inaudito. O sea, lo que da es tristeza de que uno pertenece a ese sistema y de que uno actúa en ese sistema. ¿Y qué podemos hacer los abogados? Ya nada más berrear, porque nadie puede hacer nada, como le digo. O sea, desde el momento en que no se ponen de acuerdo 22 personas que son las que manejan este sistema, podemos denotar que puede pasar cualquier cosa de ahí para abajo. Y es lo que está pasando. O sea, es inaudito una sentencia de 19 años y solo pedir el pasaporte. Es inaudito. Y no hay forma de recurrir a ningún lado, ningún No hay ciudadano forma, no hay para forma, apelar. no hay, no hay forma de recurrir, ni hay forma tampoco de que haya un instituto que reclame ese tipo de manejos de esa manera. Ni No hay, siquiera el sindicato de jueces puede hacer ningún tipo de observación. bueno, lo podrían hacer porque muchos deben de estar ahorita como yo. O sea, es increíble, y no porque sea el pase, sino cualquier sentencia de 19 años que le pidan el pasaporte a la persona es inaudito. Yo tengo un muchachito de 18 años que va para juicio, que ni siquiera ha sido sentenciado y está con monitoreo electrónico en la casa por un delito mucho menor que ese. O sea, es algo terrible. O sea, esto uno como parte de ser de este sistema jurídico no entiende estas cosas, no las entiende, no las entiende, ni nunca las voy a entender. Pero, pero le echo a que las personas, estas 22 personas, ninguna tiene capacidad para estar ahí. Por eso no se pueden poner de acuerdo, porque si tuvieran capacidad, se pondrían de acuerdo a la primera. O sea, ya son personas bastante mayores que, que tal vez no están tan calificadas como para ser magistrados, y por eso no se ponen de acuerdo, porque no tienen esa calificación. O sea, es inaudito que 22 personas no se puedan poner de acuerdo. Y son las que supuestamente son las cabezas de este sistema judicial. Entonces, ¿qué podemos esperar? Nada. Que pase lo que pase. Todas las personas que tienen procesos penales, así sean choques de tránsito, de una vez les digo, no duerman.
porque están Bueno, sujetas a cualquier cosa. voy a tocar un tema que tal Ujú. vez no es específicamente con lo que estamos hablando del pase, pero ya lo sucedido con Keila Sánchez. ¿M? Se estrelló en la autopista, nunca se dio a conocer quiénes eran los oficiales de tránsito que hicieron el parte, no se hizo alcoholemia y simple y sencillamente no sucedió nada. Y aparentemente lo que se dice es que hubo intervención de gente poderosa para que se actuara de esa forma. Ahora llega el OIJ a querer investigar quiénes son los oficiales de tránsito y por qué no siguieron el procedimiento debido y simple y sencillamente las cosas caminan como si nada. Si hubiera sido cualquier otra persona la que se estrella contra el peaje, inmediatamente llega el oficial a hacer la alcoholemia y salen todas las noticias quién fue el que se estrelló y que estaba borracho, ¿verdad? Pero como era una figura conocida, hubo una preferencia o aparente preferencia. Ese es un ejemplo que se da en el tema de farándula. Imagínense ustedes lo que se puede dar en el tema de la política. Es un ejemplo Pero claro. en este caso sí que yo creo que no sé qué actitud irá a tomar la prensa, pero alguien tiene que salir respondiendo el por qué no. Porque yo le aseguro que todos los que están en la cárcel ahorita están viendo eso y no lo pueden creer. Porque ellos con 6 años van para directo, van para allá. Ahora, pongamos que porque no estén firme, que porque un monitoreo electrónico y casa por cárcel. Era lo mínimo que podían poner para esa pena. El no poner nada es como burlarse de la sociedad. Es una sentencia que nunca va a llegar a nada. Yo le aseguro que, que, que así como se hizo eso hoy, igual jamás van a cumplir ninguna pena. Entonces es simplemente una burla a la sociedad. Eso es todo. Mejor ni hicieran nada. Lastimosamente la actuación de la Fiscalía y la actuación de la Procuraduría fue excelente. Fue excelente porque lograron la pena. Pero la Pero fiscalía aquí pudo, el creo yo, tribunal, licenciado. La ¿ah? fiscalía, creo yo, la fiscalía, licenciado, pudo haber exigido la casa por cárcel o Bueno, fue que, es que o ya, sea, les faltó. es que la Fiscalía no tiene competencia en eso. El que resuelve eso es el tribunal. Ella ya pidió 24 años de cárcel y el tribunal le dio 19. Hasta ahí vamos bien. La Fiscalía hizo un trabajo excelente y la Procuraduría también. Pero la fiscal debe estar como yo ahorita. O sea, no puede entender cómo si dan 19 años le piden el pasaporte. Eso es una burla social, una burla a Y la ni sociedad. siquiera, y ni siquiera la Es una fiscalía burla a la puede, sociedad. ¿Ah? ni siquiera la fiscalía podría eventualmente No puede hacer nada. No puede hacer nada. apelar. Nadie puede hacer nada, excepto un tribunal de apelaciones que es el que va a conocer la apelación que ellos presenten. Pero la fiscalía en estos momentos no puede hacer nada, nadie puede hacer nada, excepto la prensa que pida explicaciones si es que les llama la atención. Si no les llama la atención, pues nadie hará nada. Y en el caso específico de Oscar López, que fue separado, pero que me pareció escuchar a Canal 7 decir de que el caso de él era separado, pero seguía, ¿eso qué Bueno, quiere decir? a mí me parece que eso también fue una burla, pero el tribunal quiso cuidarse y testimonió piezas para que lo indagaran correctamente de acuerdo a lo que está alegando y poder continuar con el proceso. Oscar López dice que la causa está prescrita ya, pero no está prescrita. Le testimonian piezas y lo van a llevar al proceso. Ahora, es una burla también que hayan hecho eso y que la sala cuarta haya sacado eso a favor de Oscar López, puesto que a él se le ponían en conocimiento todos los proyectos de ley y sí los entendía y de una manera normal a todo mundo, como a todo mundo se le dice y se le indaga por lo que lo están acusando. Y ahora venir a pedir que tiene que ser indagado en braille y que él por ciego no entiende nada y cómo entendió todos los proyectos de ley que pasaron por sus manos. O sea, eso es inaudito, es otra burla más y a mí me parece que ahí la sala cuarta le hizo el favor, simplemente le hizo el favor porque tal vez les cae bien o tal vez participó él en las votaciones
de uno de ellos o de varios de ellos, y entonces por eso le hicieron el favor. Pero Oscar López debería estar condenado hoy también. Pero bueno, es Pues una cosa más, eso no quiere otra decir que no vaya a tristeza ser más de ese condenado por eso. sistema. No, no quiere decir que no vaya a ser condenado. Él le testimoniaron piezas y va para un proceso aparte, pero por los mismos hechos, con las mismas pruebas, y que saldrá condenado porque la tía de él fue la que, el testimonio de la tía de él fue la que condenó a todos hoy. Y esa tía de él la puso. Por supuesto que lo va a condenar a él, porque ya ella misma lo dijo. Entonces, es inaudito otro procedimiento que es increíble de entender, pero que los magistrados lo, lo solaparon en ese momento, digo yo, porque no hay otra palabra, para mantenerlo afuera del juicio y que tal vez nunca llegue a nada, no se sabe qué va a pasar. Por el momento se testimonian piezas, pero para que llevarlo a juicio y todo, pues quién sabe qué, Y el, y qué, el qué caso, años será. y el caso de la denuncia por contratos falsos de arrendamiento de vehículos, ¿eso en qué trámite estará? ¿Va a ser pronto la... No, ese va en trámite bien y inclusive se le hizo la prevención a él de que qué sistema quería usar para que no pasara lo mismo que pasó en este juicio, que saliera en pleno juicio diciendo que estaba mal indagado. Entonces le hicieron la prevención de qué manera quería que lo indagaran. En ese juicio yo creo que la fiscalía ya tomó eh, sus prevenciones y no le va a pasar de nuevo que le salga con ese cuento de que no entiende nada. Ese juicio aún no ha iniciado. Ese juicio todavía no ha iniciado, no. Pero Perfecto. sí, sí es muy triste lo que está pasando y esperemos que algún día tengamos un buen presidente de la Corte, alguien que cambie el sistema, que por lo menos atienda todos estos hechos y les dé importancia, y más bien sea el mismo presidente el que llame a la prensa, haga una conferencia y diga que es inaudito lo que está pasando y que sancione a ese tribunal por esas incongruencias, porque si sentenció de esa manera, ¿cómo incongruentemente deja en libertad a las personas? O sea, por lo menos el monitoreo electrónico tenía que haberlo dado. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Licenciado Navas, Sí, un con gran mucho gusto, abrazo a usted y con mis mucho gusto. respetos a su carrera profesional y desearle muchos Gracias. éxitos. Igualmente a don Marvin. Este programa está dejando en claro que es necesario que esa opinión pública sea crítica y que veamos toda esta serie de fenómenos que tienen una, vamos a ver, una ligación entre sí. La corrupción existe porque hay gente que la permite. Y es clarísimo hoy el mensaje en lo que estamos viendo hacia la corrupción, ¿verdad? Nos encantaría tener el tema de que las personas que están en la función pública sean probas. Eso es lo que queremos todos, que sean rectas, que sean honestas, pero Sí. lamentablemente no lo estamos teniendo, pero también estamos teniendo un tema de que la consecuencia de su acto deshonesto o en cualquier acto deshonesto no está llegando con la eficiencia que todos deseamos y que exigimos como ciudadanos. La Bueno, justicia pronta y Miguel, cumplida no se ha cumplido. Dígame. disculpe que le interrumpa, hubo un caso, ahorita no lo preciso cuál es, de un abogado que tal vez Hugo me lo puede refrescar un poquito, que llegó y dijo que a los jueces había que darles cariño. Y eso quedó evidenciado en los medios de comunicación, donde un abogado que también fue parte, creo, del Poder Judicial, dijo con respecto a los fallos que a los jueces había que darles cariño. Yo no sé si don Hugo lo recuerda más puntualmente, y es una persona que ha llevado casos importantísimos en el país. Sí, desgraciadamente sí existe. Bueno, eso lo dijo esa persona, no voy a mencionar el nombre para no meterme en problemas, porque ya ahí sí sería meterme en problemas, pero sí dijo un abogado eso, ¿eh? A veces uno no lo entiende. Yo pienso que eso que pasó con Oscar López en la sala cuarta fue porque en determinada manera alguien, Oscar López votó por alguien que estaba en la sala cuarta
y ese alguien me hizo el favor de sacarlo de ahí, porque no entiende, yo no entiendo cómo es posible que hayan hecho eso. O sea, si él entendía todos los proyectos de ley que pasaron a través de sus manos sin necesidad del braille, porque ahora no entiende una acusación en contra de él porque no fue notificada en braille. O sea, eso es inaudito. Él se burla de las personas y se burla de todo el sistema y se burla de toda la sociedad con la bendita discapacidad que ni siquiera es real esa discapacidad que él tiene, porque a esta persona le consta que él puede ver, que él ve y que lo que hace es burlarse de todo el mundo, ¿verdad? O sea, Y el examen de medicatura forense, entonces, no sí, es real. lo declaró ciego, pero hey, su astucia hace que engaña a todo el mundo. ¿Ya me entiendes? Él engaña a todo el mundo, a todos nos engaña. Sí, de hecho, Así como me engañó a mí y así como ha engañado a todas las personas, igual. de hecho, recuerdo el famoso audio, Sí, de hecho, exactamente. el famoso Bueno, eso audio quiere decir que donde decía, Hugo, míreme a los ojos. Y yo decía, ¿cómo una persona que es no vidente le va a pedir a otra que lo vea a los ojos? O sea, sí, sí. lógico. Es Bueno, una cuestión de favores, yo creo. excelente. Quedamos invitados para una próxima ocasión. A toda la audiencia les agradecemos por este espacio que han tenido con nosotros. Nosotros cerramos siempre con una oración en agradecimiento al Dios Todopoderoso. Entonces, como siempre, Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. En el mensaje de hoy te pedimos para que des sabiduría y temor a cada uno de los que imparten justicia, para que realmente hagan una justicia que sea pareja y justa para todos en nuestro país. Te pedimos un respeto a las leyes, al orden constitucional y sobre todo, mi Señor, que aquellos que se sienten vulnerados, que justamente se sienten vulnerados ante estos casos que parecen totalmente abusivos, que también les des justicia y que les des oportunidades. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Muchas gracias así por haber sea. estado dentro de las redes. Un placer, don Marvin. Mucho Colega, gusto, muchas igual. gracias para Muchas despedirse. Gracias por estar gracias. en su programa. Escuchas y los que ven este espacio tan importante, e invitarlo a usted para que pida también como medio de comunicación explicaciones. ¿Por qué se dan este tipo de fallos? ¿Por qué a unas personas se les aplica casa por cárcel con monitoreo, con sentencias menores y por qué en este caso no se dio esa situación? Yo creo que esta es una tarea que le corresponde a los medios de comunicación empezar, iniciar. Y usted con el grupo con el grupo de crprensa.com y los demás medios que están ahí unidos, podrían ser la punta de lanza importante para que la justicia sea igual para todos. Sí. Muchas gracias, señor Navas. Gracias. Gracias en igual sentido. Muchas gracias por invitarme y sí, yo creo que esta tarea le toca a la prensa porque es inaudita, o sea, es incongruente, inaudito y fuera de todo control judicial esa sentencia de hoy. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, quedamos Bueno, en eso. muchas Les gracias. deseamos una feliz noche a todos ustedes y nos vemos el próximo Bueno, martes a las 8 de la noche. buenas Nos vemos. noches. Hasta Buenas luego. noches. Bueno.